Bueno, yo voy a hacer unas pocas preguntas y luego ya voy a abrir el debate también a vosotros y a que puedan debatir también entre ellos. Entonces voy a hacer un par de preguntas o tres. La primera que quería hacer era, que lo habéis mencionado en diferentes momentos y también por vuestros contenidos, vuestras editoriales, ¿no? Esta relación entre ciencia, espiritualidad y psicología transpersonal, ¿no? O sea, sobre todo, tanto Kairos como La Liebre tenéis toda una línea de libros de ciencia, ¿no? Que parecería como, para alguien que lo mire superficialmente, como que no encaja con el resto, ¿no? Pues libros de Erwin Laszlo, bueno, todos tienen que ver mucho con la conciencia, ¿no? Erwin Laszlo, Rupert Sheldrake, creo que lo has publicado tú, muchos libros sobre física cuántica, también que me comparto. Entonces, ¿cómo llegáis a publicar estos libros? ¿Cuál es la conexión entre estos libros de ciencia, la espiritualidad, la psicología transpersonal? ¿Cómo lo también, por supuesto, si quieres contribuir con algo? Bueno, no sé, para nosotros, en mi caso, yo tengo una colección que se llama Nueva Ciencia, sí, donde ahí salen los libros de Sheldrake, alguno de Wilber está ahí, Gregory Bateson, Erwin Laszlo, Amit Goswami. Bueno, es una colección. A mí personalmente me gusta, es un poco Kairos, lo tenemos en nuestro ADN, es el encuentro, es la reflexión entre una dimensión científica. No son libros clásicos de ciencia, son filosofías de ciencia. Tenemos incluso textos de Schrödinger y de Einstein y de Max Planck y de Heisenberg, son libros de filosofía, o los físicos reflexionando sobre la realidad. Eso es muy interesante, es el famoso Cuestiones Cuánticas, o uno que ahora hemos publicado se llama Quantum, que es extraordinario porque está hecho por un periodista, como los debates en los años 20, el Círculo de Copenhague, entre Bohr, Einstein, son la gente que en vanguardia de la ciencia, y además con el prestigio que tiene la física por ser la ciencia más exacta, por decirlo así, y que estaban y están y siguen replanteando nuestro propio sentido común, y que las cosas que aparentemente parecían tan estables y tan sólidas, y que la ciencia y la física newtoniana y el pensamiento cartesiano nos daban una visión del mundo, y todo eso en el siglo XX se viene abajo gracias a estas corrientes de científicos. Eso a mí me parece interesante sacarlo. La relación con lo transpersonal a veces es más tangencial, o a veces uno la puede tomar forzándolo quizás un poco para tratar de justificar o para tratar. Yo prefiero que cada uno saque las conclusiones que quiera, pero en cambio sí creo que hay que conocer estas corrientes de pensamiento que han cuestionado nuestra propia concepción última de la realidad. Había aquella famosa frase de aquel físico inglés, ¿no? Sir Arthur Eddington, que es extraordinariamente mística, ¿no? Que decía: algo desconocido, este es un premio Nobel de Física de los años 40, ¿no? Algo desconocido está haciendo, no se sabe muy bien qué. O sea, es el interrogante sobre el interrogante sobre el interrogante. Que eso te lo diga un premio Nobel en física, a mí me parece extraordinario, y yo creo que eso se tiene que conocer. Entonces luego el propio Ken Wilber ha puesto un poco de orden también, quizás criticando ahí a Fritjof Capra, y a la corriente que ha buscado el propio Amit Goswami, que buscan justificar la espiritualidad a través de la ciencia. La crítica, yo en este caso estoy bastante de acuerdo con Wilber, que la ciencia no tiene por qué explicar, es decir, que la espiritualidad no necesita la justificación, el aval científico para decir: sí, señores, lo que decía el Buda hace 2500 años es parecido a lo que dicen los físicos del siglo XX. Bueno, en el siglo XXIII, cuando los físicos digan no se sabe bien qué, eso no va a invalidar el análisis que hace el Buda del mal. Como tú decías, que a mí también me parece que es un tema interesante, que deberíamos, o del sufrimiento, o de la ignorancia, y a lo mejor la ciencia va por otros derroteros. Bueno, coincide que en el siglo XX-XXI sí que hay ese encuentro que yo creo que es muy interesante. Grof lo ha tomado también, todos o muchos de los grandes nombres se han hecho eco de estas nuevas corrientes de pensamiento en ciencia, en física, y ahora hoy en día en biología también, sobre todo con Sheldrake y con otros. Bueno, eso es lo que yo se me ocurre, ¿no? Pero tú también has hecho cosas. No, de hecho,
nosotros también tenemos una colección que sería más de ciencia, esta que comentas, que realmente quisimos que fuera hecha por divulgadores científicos, pero de alta calidad, o sea, gente que está trabajando en el terreno, pero que acerca estas ideas. Y como decía muy Agustín, hoy en día la física, que estaba considerada la ciencia más sólida en la que se basa en todo el resto, a veces tiene ahora mucha más valentía que en el mundo transpersonal, que a veces da miedo decir algo y esta gente se te puede hablar de las supercuerdas, del multiverso, del entrelazamiento cuántico y tal, y eso es ya, bueno, es que no te pueden imaginar, ellos mismos ya están metidos en un... Entonces hemos intentado publicar cosas científicas. Lo que pasa es que el problema que tiene también es como esto que hablamos del tema de la proyección que puedan tener nuestros libros. Yo, por ejemplo, en esta colección de ciencia me hizo mucha ilusión publicar un libro de Ramachandran, que es un neurocientífico importante, es un hombre muy abierto, que es indio y tiene una mentalidad súper abierta, pero es muy, era muy admirado por Oliver Sacks, que nos dejó hace poco. Y entonces lo que le da un poco de rabia es que sacas un libro como este, que es magnífico, y cuando miras que se le vende 100 veces más este del Punset, que no tiene ni idea de producir algo, te da rabia, ¿no? Porque hostia, tienes aquí un libro magnífico, pero bueno, esto lo tenemos que asumir, ¿no? Y entonces, también por otro lado, es verdad, a veces lo transpersonal peca por un lado, querer ser muy científico, que esto de científico es muy relativo en el sentido de que bueno, la ciencia va evolucionando, y como dice, ahora muchos científicos actuales vienen de los años 60 también. Se han hecho libros interesantísimos. Uno que estuvo intentando publicar, pero lo veo también difícil, que se llama Cómo los hippies salvaron la física, por ejemplo. Que son gente, en el mundo de la informática se sabe también que hay aquel libro también tan famoso de, no me recuerdo, hay un par de libros en inglés muy buenos sobre cómo la informática llegó a la gente normalmente a base de gente que había consumido psicodélicos, que estaba metida en las neurociencias. Mucha gente, tienes a Davidson, gente de esta que son meditadores de Goleman de muchísimos años, y entonces son gente que está haciendo ciencia, pero... Y por otro lado, a veces el transpersonal le da miedo, y en cambio hay textos budistas de Nagarjuna o textos del Bush que has publicado ya, este que citabas de Dogman, este de libros de textos de Dzogchen, que es una maravilla, que dices, hostia, pero si esta gente estaba, que la psicología nuestra ni llega a los zapatos casi, que son gente que hacían unas reflexiones filosóficas de una profundidad, y es más, no eran reflexiones filosóficas, que son... Hace poco leí en la Universidad de Oxford, hay un tío muy interesante, Nagarjuna, y discutían en un seminario de que superaba a Wittgenstein, y otro decía, no, y a Kant, y no sé qué, y hablaban de... Y otro al final les dijo, bueno, pero no te das cuenta que este tío está hablando de un mundo experiencial, no solo es una filosofía, no es que supera filosofías occidentales, es que este tío te está hablando de procesos de la mente. Y es verdad, es cierto que hay cosas del budismo que son, que las ves, sobre todo cuando tratados antiguos. Yo, por ejemplo, de Zen casi no paso del siglo IX en China, que eran los mejores, quiero decir, porque a partir de allí ya va decayendo, porque ahí tienes unos maestros, que yo tuve el honor de publicar, Lin Chi, y gente así, que él tiene también libros sobre maestros antiguos, Bodhidharma, gente de esta, y son de una sutileza y un poco, bromeando un poco, ¿no? Pero recuerdo una anécdota de un maestro zen coreano que vivía en una ermita muy apartado en los años 30, creo que era, y de vez en cuando le iba a ver un alumno que le llevaba la comida y le explicaba lo que pasaba en el mundo. Y te dijo, no me expliques, explícame solo cuando haya una cosa muy gorda que realmente me pueda interesar, pues todo esto que me dices son chorradas. Y entonces un día llegó todo excitado y digo, hay un señor que se llama Einstein, que ha descubierto que la materia y la energía son lo mismo. Dice, si esto el copyright lo tiene Buda, forma ecuación, no me expliques cosas tan antiguas, ¿no? Es decir, que es un mundo... Y sí que me ha interesado no separar, porque la colección de ciencias son divulgación científica, ¿no? Pero luego vas uniendo, como le pasa a él y a él, los libros que van serían de un neurocientífico más, no tradicional, porque son también gente muy loca, también estos neurocientíficos, y luego pasas ya a Groff y esta gente. Entonces hay que estar muy abierto. Ramachandran mismo esto en su libro lo dice, habla de que la gente dice que la filosofía, dice, cuidado, dice que hay gente de esta que toca mucho, dice, y hemos de hacerles caso, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro que has publicado toda de Harry, lo que decías antes, comentábamos, tienes a Richard Dawkins y esta gente que son muy...
radicales en el hecho de que tienen cierta razón, ¿no? Que la religión pues, ha fastidiado a mucha gente y tiene ese famoso libro de la ilusión de Dios, no me acuerdo cómo lo titulaba. Y está bien, porque eso dan argumentos muy buenos. Pero, el espejismo de Dios. Exacto, aquí se trata del espejismo de Dios. Pero, por ejemplo, este que has publicado toda de Samhare es una persona que viene de este mundo. Sí. Y es atea, es como Bachelor también, que es un libro tan bonito que tenéis de un ateo, confesiones de un budista ateo, que es súper interesante, que por cierto estuvo en la casa del Tíbet hace un tiempo, lo estuvimos viendo. Y son gente que, partiendo de que la religión tradicional, este libro que es Purgatoria, abre al mundo la espiritualidad, por decir así, en terrenos que se puede cualquier persona con comodidad, ¿no? Esto es un terreno que hoy en día es muy... De hecho, ha habido siempre, yo creo, un error que es como en el mundo de los enteógenos, ¿no? Pues Watson tenía aquella teoría que yo la creo bastante buena, pero a lo mejor no es tan total, de que todas las religiones se iniciaron con los enteógenos y cuando la gente entró en estos estados de consciente, que ahora explicaré luego una vez muy cortita sobre este periodo. Y entonces... esto que decía, a ver, ahora me he perdido ya. No, lo de... o sea, en el fondo, ya en épocas antiguas, y compartían hogueras científicos y místicos, en realidad. O sea, ya eran gente, teniendo de un Servet a un Giordano Bruno, iban a la hoguera, no iban los... Y esta pequeña que quería contar es que, hablando con Grob la última vez que lo vi, bueno, el tío me salió con una teoría que yo creo que se ha ido la pinza, pero que un cardenal que estaba con el Papa, creo que era este Juan XXIII, ¿no? En los años 60, o que no había hecho. Bueno, que le había hecho un cardenal que estaban ya haciendo unos proyectos para meter la LSD en la Iglesia Católica. Porque el Papa había dicho que la gente había perdido la experiencia religiosa, y en aquella época es verdad que ahora nos olvidamos, pero era muy ingenuo el mundo este todavía de la LSD, y había teólogos que escribían libros, y él me explicó, y yo le decía, esto no puede ser, sí, que tengo una carta de un cardenal que me lo explica, que lo estuvieron debatiendo y cómo hacerlo, para que veamos también este mundo. Hombre, tú has mencionado todo el encuentro del mundo de las neurociencias hoy en día y el mundo de la meditación, el mundo de la espiritualidad. Eso es central en este momento, y ahí es donde psicología transpersonal y ciencia pues se dan la mano. A veces no están del todo de acuerdo, me parece muy bien, porque mira, pero yo allí he publicado muchos libros, los del Mind and Life Institute, del Dalai Lama y Daniel Goleman y Kabat-Zinn y toda esta gente con los meditadores y los lamas. Ahí es un caldo de cultivo de ideas, incluso para ver qué caminos no tienen salida, y por ahí no va, y donde precisamente, sobre todo los textos, yo he publicado casi 100 libros de budismo, bien caídos. Bueno, yo le tengo una especial simpatía al budismo, y es una de las tradiciones tanto del Zen como del tibetano, como lo del Theravada. Dentro de todo lo que es el budismo, el manejo de las emociones destructivas, de las cosas negativas, eso es muy importante hoy en día, y eso es esencial. Yo creo que ahí todos los que estamos aquí estamos haciendo el esfuerzo de sacar esos libros que además tienen, no que sean libros de autoayuda, pero es una espiritualidad práctica, que es, hoy en día mucha gente lo busca, y ahí la frontera entre lo que es psicología transpersonal y espiritualidad se borra. Yo creo, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo lo puse en nombres de colecciones, Nueva Ciencia y Psicología y Sabiduría, por exigencias de mi distribuidor. Que me decía, el catalán, sí, que por favor, a posar portadas, y no sé qué. Yo digo, pero si yo contrato un libro y no sé si ponerlo en ensayo, psicología, sabiduría perenne, espiritualidad, ¿y dónde lo meto? Bueno, pues una de estas. Y es verdad, y rompo yo mismo, a los diseñadores los vuelvo locos, porque oye, que no eran las portadas blancas. Yo digo, sí, pero este toca también con aquello, y entonces cámbiale, es igual. Eso de las condiciones de las colecciones, porque todas esas dimensiones, psicología, filosofía, ciencia, espiritualidad, meditación, todo eso se difumina. Sí que hay algún libro que se vende muy bien, O sea, no, aquí antes hemos dado un poco la impresión de que todo esto es difícil, y sí que lo es. Pero yo tengo un libro, yo tengo un autor que he vendido muy bien también, que es Daniel Goleman. Sí, quería preguntar precisamente, yo he tenido siempre la duda de si
lo de la inteligencia emocional no viene de las conversaciones del Goleman con el Bueno. Dalai Lama sobre precisamente el tema de cómo trabajan las emociones. Bueno, sí, Goleman yo le publiqué ya en los años 80, uno de mis libros, me gustó mucho, Los caminos de la meditación, y él comparaba el Bhakti con la cábala judía, el sufismo, las tradiciones de hindúes, las meditaciones del budismo, y era un libro que se vendió correcto, pero vamos, tampoco para dar brincos. Y en una feria de Frankfurt, que es una feria muy importante donde vamos los editores cada año, ahora acaba de pasar, y yo siempre vuelvo de ahí de la sensación de no sirve para nada el último año que voy, pero es verdad que un año ahí en un stand con un agente literario, amigo mío, me dice, mira, esto en Estados Unidos empieza a hablarse de este señor Goleman. Yo digo, pero si yo ya he publicado el señor Goleman. No, pero que se llama inteligencia emocional. No, y me gustó el título, que por cierto le copió la idea a Howard Gardner, de las inteligencias múltles, en realidad es más bien el padre de la idea, pero él, Goleman, como él es periodista del New York Times, sabe muy bien, y es psicólogo, y estaba metido en el mundo de la neurociencia, supo encontrar a finales de los 90 ese encuentro entre las tradiciones clásicas de psicoterapia, los avances de la neurociencia con la divulgación del buen periodista, pero integrando, y esa es la gracia que tiene Goleman con inteligencia emocional. Yo he vendido más de 500.000 ejemplares solo en España, que eso es muchísimo para un libro hoy en día. Tiene la gracia de integrar buena parte de la cosmovisión, casi me atrevería a decir, es un poco fuerte lo que digo, budista, sin mencionar la palabra budismo en ni una sola página del libro, sin mencionar la palabra espiritualidad, sin mencionar nada de eso, que hay mucha gente que lo oye, le da alergia, nada más. Y en cambio te está planteando una cosa, no es que sea budismo, es casi de sentido común, es decir, que el cociente intelectual no es todo lo único que va, por eso tiene tanto éxito. Si no fuese el sentido común, no sería tan popular. Y viene a decir que hay otras dimensiones, llámale la empatía, la inteligencia social, que es tan válida, puede ser tan válida como nuestros cocientes intelectuales. Bueno, eso él tiene el mérito de acuñarlo en los años 90 y sigue siendo un clásico. Bueno, es un hombre que de una manera u otra está dentro de la nebulosa de lo transpersonal. De hecho, él empezó a publicar los artículos. Claro, por eso yo le acabé publicando, porque yo ya lo conocía a Goleman. Luego se ha hecho muy famoso en el mundo del business, en el mundo de la empresa, y mira, me ha ido muy bien en este caso. pero porque él entronca con eso. Sí que hay algunos libros de autores que funcionan. ¿Quieres decir algo sobre el tema de la conexión ciencia-espiritualidad transpersonal? Bueno, habéis dicho cosas muy interesantes, o simplemente nada, un par de apuntes, ¿no? Uno, que a mí me gusta mucho el terrorismo intelectual, artístico. Entonces, a veces cuando sacamos algún libro, mi sensación es la de estar enviando una bomba. Sé que para algunas personas, no para todo el mundo, no para toda la sociedad, pero para algunas personas, para algunos individuos, la lectura de tal o cual libro va a ser una bomba, va a ser un shock. Como a muchas personas les pasó en su día con la lectura de Carácter y Neurosis. A mí mismo, yo si estoy aquí hoy sentado es porque un día leí Carácter y Neurosis. Entonces, esto es un tema, ¿no? Y estaba pensando también en este debate entre ciencia, espiritualidad, estaba pensando en el papel de los grupos de ateos, ¿no? Esto es un papel muy divertido. Yo había pertenecido a uno de estos grupos de ateos, a la Organización de Ateos de Cataluña, hace muchos años. Yo era un ateo militante de aquellos que se llevaban la mano a la pistola cuando oían la palabra acupuntura o incluso psicología. Entonces, la característica fundamental de esos grupos, y luego he visto otros grupos también de otros lugares, es el aburrimiento. Es que son muy aburridos. Sí. Era una cosa muy casposa, muy aburrida. Y es una lástima porque podría no ser así. Luego lees a Christopher Hitchens no es nada aburrido. Y no es nada aburrido. Lo que pasa es que también, si lees a Hitchens, que es un intelectual inglés, muy peculiar, muy gamberro también y muy ateo, pero sin embargo muy amigo de Bachelor,
pues te das cuenta de que con Hitchens pasa como con mucha gente, que unos añitos de terapia le habrían sentado muy bien. Y toda esa mala leche, toda esa historia que lleva encima, todos esos traumas, todo ese rollo con su madre, con su padre, el militar, todo eso, qué bien le habría sentado un rato de programa SAT, o de, yo qué sé, o de estar en una comunidad budista, o de terapia Gestalt, o un pastillazo de algo así interesante. Es que se murió. Sí, se murió, claro, ya no que bien le habría va a sentado, ¿no? Sí, se murió hace un par de años, ¿no? Sí. Entonces no se trata de la típica dicotomía entre lo prometeico y Prometeos y Cronos, o Apolo y Dioniso. No se trata de pensar en que nosotros somos los que fluimos y los otros, los conservadores, son los que se cristalizan, o los ateos o los cientificistas se cristalizan. Se trata de ver cómo solucionamos los problemas, ¿no? Y se trata de ver cuál es el planteamiento que tenemos sobre la humanidad. La característica fundamental de Richard Dawkins es la característica fundamental del pensamiento de Dawkins. No es una característica científica objetiva, es una idea, es una manera de pensar. Y es una manera, digamos, es una política, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la idea hobbesiana de que el hombre es un lobo para el hombre. Eso es lo que subyace al pensamiento de Dawkins. Y lo que subyace al pensamiento de la psicología desde los años 60, no sé si antes, vosotros me sabréis decir, pero por lo menos desde Maslow y compañía, es que se han dado cuenta de que la idea de Freud, de que a pesar de que había que hacer la revolución interior, el hombre, el ser humano, no era gran cosa, no era muy de fiar, las bases de la humanidad eran un poco cochambrosas, pues la idea que hemos heredado de esa revolución de conciencia en los años 60 es que no, que el ser humano sí es algo por lo que apostar, sí es algo que, bueno, como dice la Gestalt, vuelvo de nuevo a esa idea, si se deja que la persona se autorregule, si no se la destruye a base de traumatizarla, de retirarle el amor, de retirarle, yo qué sé, las necesidades básicas, y la necesidad básica en la pirámide de Maslow a día de hoy es el amor. Entonces esa persona se autorregula y por tanto actúa bien porque está bien, igual que los leones, igual que las jirafas, igual que a veces el gato, ¿no? Bueno, simplemente era un apunte sobre esto, ¿no? Bueno, yo tengo varias preguntas más, pero prefiero abrir al público si tienes alguna pregunta, algún comentario, para que ellos se vayan contestando, alguna intervención sobre los diferentes temas que hemos ido tocando. Yo, si queréis, hago un pequeño paréntesis a propósito de lo que ha dicho Fernando, tú también has dicho. Y es un poco la tristeza a veces del mundo de habla española en los libros de ciencia. Yo publico a Rupert Sheldrake, que es un autor muy importante, y publiqué sus 2 primeros libros, luego ya abandoné. Luego pilló Paidós y luego ahora lo he vuelto a recuperar yo, porque yo vendí de Una nueva ciencia de la vida, que es un libro muy interesante, aunque uno no tiene por qué estar de acuerdo con él, que es un libro de biología donde te replantea un cambio de paradigma en biología, y vendimos 1.200 ejemplares. En Alemania se vendieron 120.000 ejemplares de Una nueva ciencia de la vida. Alemania, bueno, es una sociedad muy culta, pero no es una comunidad de 400 millones o 450 millones de hispanoparlantes. Eso te da una imagen. Yo entiendo que tú y todos nosotros nos decepcionamos, a veces nos cuesta transmitir a nuestros colegas de Estados Unidos o de Alemania o de Francia el nivel realmente un poco patético a veces que tenemos con libros. Luego ahora he recuperado, Sheldrake ha hecho un libro muy bueno criticando a Dawkins y a Dennett y a toda esta gente, que el libro que tú mencionabas, El espejismo de Dios, él ha hecho un libro, El espejismo de la ciencia, y hace una autocrítica muy interesante al paradigma de la ciencia, y que dice que está más basado a veces en cosas no tan científicas y no tan racionales como aparentan, y hace una muy buena autocrítica a
más que a la ciencia, al cientifismo, ¿no? A esta especie de materialismo plano que domina hoy en biología, no tanto en las físicas, que están más abiertos, pero en otras. Bueno, era solo un apunte porque has sabido. Que aportan cosas, ideas que sustentan al sistema. Exacto, ciertamente. En realidad hay una conexión a veces con las grandes multinacionales, con las grandes ideologías políticas muy descarada en muchos casos, eso es verdad. Sí. Yo quería preguntaros vuestra percepción como auditores que lleváis un tiempo de vuestro recorrido. Si sigue siendo la generación que vivimos los 70, los 60 y los 80, que nos mantenemos fieles a unas ciertas lecturas, o realmente ha habido un gran aumento en la gente joven y de otras generaciones que no vienen de esa cultura y que tienen nuestras editoriales como referentes en cuanto a lectura personal. Bueno, ahí no sé. A los tres Yo comentaré dos cosas. Una, los índices de lectura bajan, por mucho que los editores a veces queramos ver la botella medio llena, pero lamentablemente el libro pierde fuerza. Por lo tanto, las nuevas generaciones no es que lean menos, pero compran menos libros. No es exactamente lo mismo. Y eso es un hecho, y eso nosotros tenemos que capear con eso, ¿no? A mí me da igual que lo lean en electrónico, que lo lean en la pantalla o que lo lean en papel, pero el hecho es que cada vez se lee menos. Sin embargo, en nuestras temáticas, con las grandes crisis que hemos pasado últimamente, hemos notado menos, no lo sé si estaréis de acuerdo conmigo, hemos notado menos el golpe. Lo han notado mucho las librerías, lo han notado mucho los distribuidores, se han notado muchos sectores, pero todos los que hemos tratado con temas, porque no, como tú muy bien has dicho antes, no buscamos el bestseller del momento, sino hemos cultivado el fondo, el catálogo, los libros de una cierta enjundia, de una cierta base y que tienen un recorrido largo. Siempre nuestras editoriales no buscan el bestseller, sino el long seller, el libro que al cabo de los años se siga vendiendo. Y resulta que sí, por lo cual quiere decir que la gente más joven, y no solo los de las generaciones de los 60 y los 70, de una manera u otra sí que está comprando nuestros libros. Por lo tanto, hay ciertas esperanzas, yo creo, en este sentido, de que todo lo que sea el cultivo de uno mismo, la introspección, la espiritualidad práctica, hay interés. Al menos así es como lo percibo yo. No, yo creo que la pregunta es muy interesante porque a nosotros de hecho nos cuesta saber quién compra los libros. También no tenemos un control muy claro de si, bueno, algunas veces sí, ¿no? Por comentarios que te hacen, gente que conoce. Yo creo que sigue habiendo un núcleo de gente de nuestras edades o un poco más jóvenes, pero que siguen leyendo y siguen leyendo nuevos libros. Y la gente joven, bueno, entre otras cosas, claro, la revolución esta tecnológica ha hecho que también, como dice Miguel Agustín, no solo se utilice el libro, sino otras fuentes. Y sí, es verdad que nosotros hemos capeado un poco la crisis, pero a veces, bueno, en caso de Agustín no sé, porque lleva muchos años y no sé tampoco David, pero a mí cuando me dicen ahora, oye, tenéis mucha crisis, yo pienso, si ha sido siempre está, siempre. O sea, que yo lo noto mucho porque ha sido nuestro medio habitual de vida, el mundo de la crisis esta. Entonces siempre, bueno, pues no nos afecta tanto porque ya lo conocemos tanto que, bueno, 100% más estamos ya a veces en el suelo, más para abajo ya no podemos caer a veces. Y sí, yo creo que hay una renovación de lectores, yo creo que es muy interesante como Iker, esto que vais a hacer ahora, por ejemplo, bueno, y otras cosas que hacéis, de abrir cursos sobre estas temáticas, porque hay gente que se va incorporando que antes no conocía estos libros. Sí es cierto que yo me he encontrado a veces en congresos y así, con gente joven que me comenta que ha leído nuestros libros. De hecho, cuando abrimos la colección esta de Cogniciones, no era necesariamente para los jóvenes, porque no es una colección de drogas, digamos, ¿no? Entonces mucha gente dice, coño, pero los chavales cuando te lo van a comprar libros, ¿para qué es esto? Pero bueno, pero sí que nos hemos encontrado que hay gente que los ha leído, que te comenta, y yo creo que sí que hay un público, pero sí que el grueso puede que sea gente ya de cierta edad, ¿no? Hombre, no es como las iglesias, que tú entras allá y la media de edad
es muy elevada, pero en las librerías, lo siento, pero a veces la sensación que yo tengo es un poco esta. Sí, la gente joven no La puede gente leer. joven no entra en la librería. Entonces hay que llegar de otra manera. Y yo creo que podemos llegar. Yo hace años que hago el libro electrónico también. No sé si de verdad llega mucho a la gente joven, que están ya con unas cosas muy breves, unas imágenes, unas cosas que la verdad no acabo de entender muy bien. Ha cambiado el modelo. Sí, sí. Y también el sistema educativo También. tiene una enorme influencia en esto, ¿no? Y el modelo es que ahora marca la brevedad, lo audiovisual, entonces, y en los textos la brevedad. Y la gente más joven pues no se acerca a ese modelo que les parece anticuado, viejo, que es el de un libro y menos en papel, ¿no? Y esto es un problema, porque la tecnología del libro puede parecer anticuada, ¿no? No, Es decir, buenísimo. pero es la mejor tecnología que existe para leer. No existe nada. El libro electrónico en eso es un fiasco. Es muy bueno, muchos sabréis que en un libro electrónico te lo llevas de viaje, yo lo uso, por supuesto, y es genial. Pero no va a sustituir nunca a la tecnología libro. Sin embargo, por una cuestión educativa, simplemente por el fracaso del sistema educativo, por lo menos en este país, no sé en otros, pero en este país, el asunto se ha ido a pique. Y ya lleva muchos años, por tanto ya hay gente crecidita que seguramente pues, habrá leído un libro en EGB y otro en el bachillerato, pero no más, y tampoco tiene intención de... No. La mitad de la población de España reconoce no leer nunca, o menos de un libro, o hasta un libro al año. Yo creo que todavía se venden muchos libros porque el libro es un objeto, es un talismán, ¿no? Es un icono. Humberto Eco decía que hay inventos insustituibles e inmejorables. Uno de las tijeras, por ejemplo. Buenísimo, realmente. Tú puedes intentar cambiar, pero es muy buena la tijera. Otro era el libro. Y de hecho el libro electrónico, en la última feria de Frankfurt, en el mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, que siempre va quizás más en vanguardia, y por sus características les encantan estos. Es un país muy grande, la gente, la librería más cercana a veces está a 500 millas si estás en Dakota del Norte, donde vas a comprar un libro. Y entonces allá sí que es verdad que el libro electrónico pegó más fuerte, en Europa menos, pero aquí como hay muchos intereses de las grandes marcas, de tablets, y librerías que para que se venda, pero en realidad no había una demanda de un nuevo soporte para el libro. Bueno, pues aquí ha entrado, no con la misma fuerza, pero en Estados Unidos ahora se habla ya de que ha llegado al techo. Por lo tanto, el libro electrónico no ha sustituido al libro de papel, lo complementa. Hay gente que igual que prefiere el pocket, un libro de bolsillo barato, pues alguna gente, porque es muy práctico para llevar de viaje, el PDF y te lo pones en tu tablet, pero en realidad el icono, como tú muy bien decías, el libro, yo cuando lo sabe, yo todavía los vuelo, los libros, si está bien editado, eso tiene un plus, y el diseño, pues hay toda una serie de factores en el invento libro que yo creo que son muy buenos. Yo lo que veo que es, por un lado está desapareciendo una forma en que, claro, a veces hay la duda, la de siempre, bueno, es que esto se ha modernizado y te llaman un poco luditas y vas en contra de las tecnologías, pero se tendría que combinar. Pero, por ejemplo, yo personalmente, no sé, gente joven, veo que lo que dices tú que no lo hace mucho. Para mí, ir de vez en cuando, que ya me lo reservo a las librerías, pues un festival, ver las mesas, ver cosas que han aparecido allí. Yo puedo comprar muchos libros por Amazon o lo que sea, pero lo encuentro más frío, claro, seleccionas y pides lo que quieres, pero y se está perdiendo esta visita, por eso la de la librería es de las que más ha sufrido esta crisis. Y esto no sé si es evolución o es una pérdida de un mundo más social, más de conversación, más de no encerrarse uno mismo solo con el ordenador y ir comprando solo desde allí, no sé, yo creo que es una pérdida de cierta manera, ¿no? Ahora, mucha gente te dirá, joven, bueno, es que esto es como anticuado, pero a mí me pasa un poco como esto que os decía, los maestros zen del siglo IX para mí no me discutirán que eran buenísimos y cada te dirá, uy, esto es muy antiguo, pero no se ha superado. Hay cosas que eso que decías tú, las tijeras, el paraguas, el barco de vela, tú, son cosas que maravilla. Y el libro. ¿Tenéis alguna pregunta más que hacer? ¿Alguien tiene alguna...?
Quería hacer una pregunta a David sobre una cosa que has mencionado un momento. Es una cosa que me interesa a mí personalmente, no sé si interesa mucho, pero si me podías decir algo. Has mencionado una dicotomía entre Dionisos y Apolo, y después has mencionado Cronos y Prometeo. Sí. Lo de Cronos y Prometeo, ¿de dónde salió? ¿Qué es o de qué va? Bueno, no sé si me estoy equivocando. Cronos es Saturno, ¿no? Sí. Entonces, Saturno y Prometeo es, bueno, el arquetipo de Prometeo es el arquetipo de la revolución. Saturno Cronos es más bien la estructura, lo que cristaliza, la conservación, ¿no? Que no, claro, que no es lo mismo que Apolo y Dionisos, obviamente. No sé por qué venía eso, pero... Vale. ¿Qué? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, ¿Alguna... las librerías Sí. y en las bibliotecas a veces no sabes a qué estantería ir. Sí. Porque claro, como vayas abierto autoayuda, tienes que ir ahí buscando. Acabas buscando los que los conoces. Seguro nos parecen cosas buenas, porque no sabemos en qué estantería encontrarlo, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a mirar libros de estos temas en el 98, 99, los libros de Kairos estaban en esoterismo, Sí, en el Corte Inglés. Esa es mi batalla. Que parecía que una secta, la editorial Kairos, yo digo, esto es un poco sectario esto. Pero bueno, ahí cada librero es dueño de su librería. Lamentablemente cada vez hay menos buenos libreros y tienen ahí unos dependientes que miran en el ordenador. No, está agotado. Pero bueno, eso es inevitable. Y yo a mi distribuidor, yo una vez hice una colección de literatura en Kairos, muy extraño, y eso me mostró que zapatero a tus zapatos. Es decir, como tenemos una línea muy marcada desde hace muchos años en estas temáticas, de repente me ponían los libros de literatura, unas novelas en autoayuda y en esoterismo. Digo, hombre, aquí no me van a vender ni uno. Y efectivamente, al cabo de 6 títulos dije, no, me olvido de la literatura, que eran muy buenos libros. Pero bueno, me olvido de la literatura porque ya tenemos una imagen muy marcada y los libreros nos colocan ahí, nos colocan allá, o nos colocan mal o no. Pero es que cuando ya salimos del guión es que ya entonces es surrealista donde nos ponen, ¿no? Pero en librerías, lamentablemente, hay algunas muy buenas librerías en España, en Barcelona, pero en muchas, yo estoy de acuerdo a mí mismo, pero ¿qué hace este libro aquí? En esoterismo. A veces le digo al distribuidor, no, déjalo en New Age, déjalo en esoterismo, a ver, pónmelo en filosofía. Claro, el librero no va a querer 4 ejemplares. Que sería lo ideal. En ese sentido me ha pasado una cosa mucho peor. Nosotros tenemos una colección que en principio iba dedicada a terapeutas, pero sobre libros de anatomía del movimiento, y tenemos uno que se llama El Periné Femenino. Me lo tenía en la sección de montaña. Porque quiero pensar que era el Periné. Cuando lo vi allí pensé, en mi caso. Como te habías visto Schwarzenegger, ¿no? No, y en las bibliotecas pasa igual también. Los libros de Wilber pueden estar en filosofía de la mente, filosofía de la ciencia, psicología, filosofía... Yo no sé si en los libros de fuera, esto lo había visto en discos mucho, ¿no? Que en inglés ponía póngase en blues, póngase en jazz. Sí. Y en los libros no lo he visto tanto, ¿no? Que casi hay una nota detrás en la contraportada que indica un poco... Ahora son las grandes cadenas, que son Casa del Libro de Corte Inglés básicamente, que piden al editor ellos tienen su clasificación como el ISBN, y entonces te piden que les ayudes un poco, pero como cada uno tiene la suya y te hace acoplar a la suya, por ejemplo, hay una que pone autoayuda, crecimiento personal y no sé qué, y ahí va todo. Yo digo, no podría especificar un poco más, y en cambio luego hay otros que sí, libros de derecho constitucional, unas cosas muy especificadas, y luego hay esa nebulosa donde meten todo lo inclasificable, y ahí nos meten. Bueno, y eso pasa en España y en América Latina. Quizás habría que decirse, y yo que viajo mucho por Latinoamérica, que los libreros de Latinoamérica son un poco más a la antigua, en el sentido que tienen más criterio y los textos clásicos están, una librería que se precie tiene que tener la literatura universal, tiene que tener los grandes textos. Aquí ahora cada vez más son kioscos, tienen unas pilas, unas novelas, algunas
se venden mucho, otras no se venden nada, pero igualmente ocupan allá todas las pilas. Y en cambio en América Latina, en México, en Argentina, en Colombia, las librerías suelen ser más fiables. Esa es mi experiencia. Bueno, la FNAC sí que he visto que tienen hasta Ken Wilber una sección y otros autores así, pero debe ser de las pocas que... Creo que hace Claudio Naranjo tiene una sección en la FNAC. Por cierto, que voy a publicar un libro de Claudio Sale ya Sí, próxima falta el 10 de diciembre en Madrid, ¿no? El 10 de diciembre en Madrid. ¿Es el de la música? El que no. No. Es La como... música los publicamos en La Llave. Es un libro de entrevistas, bueno, cuéntalo tú. Bueno, es un libro de entrevistas y un poco que hace un repaso de su vida. Es muy autobiográfico, aunque la autobiografía la publicaréis vosotros, ¿eh? Sí. No tengo que decir, la autobiografía oficial sea de La Llave, pero este es un texto muy autobiográfico y también no solo su vida, sino toca todos sus aspectos, todas sus facetas, el hombre de las muy caras, y sus con la Gestalt y con el Enneagrama y su época en Esalen y en fin, el chamanismo. Es muy interesante. Sí. Es la vida de alguien que estuvo y que fue parte de esa revolución de conciencia de los años 60. Hombre, carajo. Más cosas, ¿no? Y Javier Esteban, que es el amigo que ha hecho este libro, que es muy buen entrevistado, pues ha hecho un buen trabajo. Bueno, minutos para la publicidad. No, pero es una figura importante, Claudio. Nosotros íbamos a publicar el libro sobre música, ahora dentro de poquito, y luego hay una bomba para el año que viene, que es un libro sobre terapia psicodélica, de Claudio. Va a ser ese libro, va a ser de Orda. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta o intervención más? ¿Sí? ¿Laura? Yo quería preguntar, es que, bueno, en otras editoriales de los temas suelen quejar de que reciben tanto material. Últimamente la gente escribe mucho y reciben demasiados manuscritos, ¿no? Y algunos se quejan de que reciben tal cantidad que ni siquiera pueden ni descubrir talentos emergentes o cosas interesantes. Yo lo que quería saber si en el tema de la edición de temas más personales está pasando también esto. Sí. Yo recibo cada día 2 o 3 manuscritos y ya contesto diciendo lo siento, no lo voy a ni a mirar, no tengo tiempo. No solo transpersonal, pero que reciben. Bueno, yo recibo muchos menos, pero también recibo algunos, pero lo que me llama la atención es que hay mucha gente que se despista, que envía libros que no tienen nada que ver con pasar lo mismo, ¿no? Nada que ver en realidad. Yo qué sé, sí, alguien que envía un libro sobre el perineo, no sé, cosas así, que genial, me encanta el tema del perineo, de hecho hay que trabajarlo, y lo que pasa es que no cabe en La Llave. No, nosotros también para la dimensión que tenemos llegan, yo diría que muchos. Pues yo te envío alguno, ¿eh? Alguno es verdad, va a llegar. Prueba con La Llave. Este libro encajaría más con él. Yo creo que tiene un email ya automático que me los envía para ti, ¿no? Y es lástima porque a veces, por lo que dices tú, pero yo me lo miro un poco, Sí, ya no, lo que no. dice él también, si ya veo el título que no corresponde, que son unos cuentos de no sé qué que puede estar muy que ya los descarto, y los que puedan interesar en lo que dices tú, te llevaría mucho tiempo también poderse ocupar a fondo y a lo mejor ahí se escapa alguna joya, ¿no? Pero el problema, yo publico 32 libros al año, nuevos. No quiero publicar más porque quiero mantener mi calidad de vida y mi estructura, pero yo recibo, entre los que yo pido y los que me envían y tal, unos 2.500 libros. La mayoría los pido yo, a editoriales de fuera. Más de la mitad no tardo ni un minuto en decir, no, esto no. Pero luego al final tienes 1.000 libros que dices, bueno, esto hay que mirarlo. Entonces te los has de mirar en 10 minutos para que te queden aquellos 60 o 70 que dices, esto me lo voy a leer. Y publicar la mitad, es decir, este sí, este no. Pero claro, en esa criba que inevitablemente tenemos que hacer, se te van a lo mejor cosas muy interesantes y muy buenas.
pero sí, no sé qué le pasa a todo el mundo que escribe un libro. Yo también, ¿eh? Yo escribo Pues a alguno. veces uno piensa ya que hay más gente escribiendo que leyendo, igual Sí. es lo que ha hecho que... Sí. Había una broma en el mundo, yo vengo del mundo del periodismo cultural y de la crítica literaria, todo esto, entonces había una broma que decíamos que ya el proceso era que había un escritor que no sabía escribir, que escribía un libro, luego venía un editor que no se lo leía pero que lo publicaba, luego un crítico que tampoco se lo leía pero hacía la crítica, y por último un lector que lo compraba pero que no lo leía. Pues yo creo que bastante. Esto pasa. Esto pasa. Esto pasa. Pero estás contentos, ¿no? Sí, claro. El negocio se hace, ya está. Pero sí, sí. Sí, sí, funciona esto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún...? ¿Sí? De cara a tomar precisamente lo que estáis hablando, ¿no? de tomar decisiones respecto a qué libros publicáis, a raíz de un comentario que has hecho, Agustín, me ha surgido una pregunta que sería muy extraña a cualquier editor, pero imagino que para nosotros no tendría que ser, ¿no? Es si, como decías que dejabas libros en tu visita de noche, me preguntaba si habéis tomado una decisión respecto a si publicar o no publicar a raíz de algún sueño que hubierais tenido. Si habéis soñado con algún libro o imagino que los libros os ocuparán durante muchos tiempos. Yo conozco un editor que podría estar sentado aquí con nosotros porque tiene una editorial que se llama Sirio, que está en Málaga del Sur, que siempre tiene en cuenta los sueños. Para decir, no un 100%, pero te diré de la mitad de lo que publica. Yo no. Yo la mayoría de sueños no me acuerdo de ellos. Y en algunos casos sí he soñado, y para mí es un referente, pero no me condiciona demasiado. Confieso. No sé. Sí, no, yo en mi caso, ahora que lo dices, ya sé que mi interés por el mundo del sueño lo conozco y es profundo y es súper interesante, pero no creo recordar que en este sentido haya soñado con algún libro o algo así que me haya llevado luego a su publicación. No recuerdo un caso de ese tipo. Y yo no sueño con libros, pero sueño muy a menudo con Claudio Naranjo. Esto es una cosa que curiosamente nos pasa a muchos de sus discípulos, y suelen ser sueños de un contenido muy potente, mucho. A veces han sido sueños realmente que cuando me he despertado los he tenido que digerir durante días y días, y bueno, no me voy a enrollar ahora aquí a explicar ninguno, pero han sido algunos de órdago, ¿no? O sea, entonces, en fin. Y por eso publicáis tantos libros de Claudio, ¿no? Sí, sí, claro. Sueñas con él, ¿no? No, pero es increíble porque para mí, en mi imaginación, yo siento que él es alguien que trabaja con el mundo de los sueños y que sutilmente llega y te enseña a través de los sueños, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia y la de muchas personas que he conocido y que lo hemos compartido, ¿no? Recuerdo que una vez en un curso con él, alguien contó un sueño y de repente él dijo: ¿a cuántas personas les pasa que tienen estos sueños y tal? Que levantó la mano como unas 30 personas, ¿no? Me quedé muy sorprendido porque, claro, uno en su estupidez piensa que es el único. ¿Alguna pregunta más? La última, si podéis cerrando. Sí. Bueno, vosotros que sois editoriales así muy específicas o bastante concretas, ¿creéis que, ya no sé si antes y ahora habrá habido diferencias, pero creéis que la gráfica, ¿no? Hablamos del libro como objeto, no sé si vuestros lectores ya son lectores asiduos vuestros, ¿no? Pero ¿creéis que la gráfica sigue influyendo en la venta del libro? El diseño. El diseño, la portada, o que vuestros lectores ya simplemente van a buscar el texto y... Influye. Sí, Yo me he tenido que comer esta reflexión durante años que yo decía, importa el autor, importa el contenido. No, el diseño y la presentación es importante y hasta el título es muy importante. Un buen título, un buen diseño, eso ayuda. Los incondicionales de Ken Wilber van a comprar los libros de Ken Wilber, tenga la portada que tenga. Pero hay mucha gente que a lo mejor le interesaría ese tema
que si tiene una portada atractiva, un diseño, es un libro que invita a la lectura y un buen título. Y eso, a mí, por ejemplo, reconozco que me ha costado años reconocer que esto es así. Y aún sigo siendo bastante malo con los títulos. Siempre me ha llamado mucho la atención, ¿cómo se llama, Rosana, esta editorial italiana que a veces Astrolabio, ¿no? Ah, sí, conozco. Coño, que todos son azules y con unas letras rojas y no tienen nunca portadas, es como todos son iguales, ¿no? Tipo libros de universidad. No te creas, la edición italiana y francesa tienen esa tendencia. Sí. Malimar, por ejemplo. Sí, porque la colección está muy marcada. Sí. No pasan de poner imágenes, pasan de poner fotos directamente, un fondo, las letras y tal, algo como muy... Y aquí en el mundo más literario se ha tendido a eso, todo el mundo reconoce el libro de anagrama, amarillito, con las letras negras y aquel, y ya no le hace falta nada más, que ya lo que más vende es ese colorcito, ese tamaño. Bueno, eso nosotros cada uno, digamos, que cambiarlo. Para mí es muy importante crear una capa de Kairos que tenga prestigio, pero eso solo se logra con muchos años, claro. Pero yo creo que sí es importante, y cada vez más. Bueno, antes de cerrar sí que quiero que comentaros más contenidos, dos anécdotas que conozco. Una es la del libro de Groff, que creo que la expliquéis los dos, ¿verdad? Sí. Y otra es la de que fuisteis vosotros que por primera vez publicasteis un libro que en Wilber con el título Psicología Integral. Pues quería que comentarais estas dos anécdotas. Sí. Sí, con lo de Groff tuvimos un rifirrafe. Un rifirrafe, pero luego hemos solucionado amigablemente. Pues voy a contar un poco para que entiendan cómo vino la historia. Esto estamos hablando de la era pre-internet, no sé qué, eran los años 90 ya, pero todavía no había mucho. Entonces, había una, bueno, tú conoces Magda Solé, que fue pionera también aquí en España con el tema transpersonal. Abrió un pequeño instituto en su casa y ella sabía que hacía Zen.